Los agentes tocaron fuerte y yo pensé que era un error. Pero cuando mi hija bajó las escaleras llorando y dijo, «Fui yo», sentí que el piso se me abría. ¿Cómo pudo robar mi identidad? ¿Y por qué había deudas enormes a mi nombre? Había una razón oscura detrás, una que ella jamás quiso contarme. ¿Cómo llegué aquí? Bueno, esta historia comenzó hace semanas. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo María Fernanda, tengo 56 años y vivo en Querétaro, en una casa que heredé de mis padres hace más de 30 años. Hasta hace poco pensaba que lo había visto todo. La muerte de mi esposo en 2019, la enfermedad de mi madre, la vida en solitario, pero jamás imaginé que mi propia hija, Carla, de 27 años, me metería en un problema que ni en mis peores pesadillas habría considerado. Todo comenzó una tarde de abril de 2023, cuando yo estaba en la cocina preparando un café y revisando mis gastos del mes. Había notado algo extraño, un cargo de 50,000 pesos en una tarjeta que yo nunca usaba. Primero creí que era un error del banco. Después pensé que quizá había olvidado pagar algo importante. A mi edad, hay días en que la memoria me juega bromas, pero ese día no era una broma. Carla, ¿hiciste alguna compra grande? Le pregunté cuando llegó a la casa con su típica actitud distraída. Ella dejó el bolso en el sillón y se encogió de hombros. No, mamá, ya sabes que apenas tengo para gasolina, dijo, evitando mirarme. Esa evasión me molestó más de lo normal. Carla siempre había sido algo impulsiva, pero yo le había enseñado a ser honesta, o al menos eso quería creer. La observé mientras se servía agua y escondía la mirada detrás del cabello. Había algo raro en su manera de moverse, tan tensa, tan calculada. Esa noche no pude dormir. Me levanté, fui al estudio y encendí la computadora para revisar mi banca en línea. Mis manos temblaban, y ahí estaba, no solo un cargo, varios, no solo de 50,000 pesos, sino de 140,000, 190,000, 210,000, hasta sumar casi 300,000 pesos. Sentí un vacío en el estómago. No, 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 esto tiene que ser un fraude, dije en voz baja. Al día siguiente fui al banco. La ejecutiva revisó mi cuenta, frunció el ceño y me preguntó algo que me dejó helada. Señora, ¿autorizó usted estos préstamos digitales con su identificación? ¿Qué préstamos? Pregunté, sintiendo como mi voz se quebraba. Ella giró la pantalla y vi mi INE escaneada, mi firma, mi dirección, todo idéntico a mis documentos, excepto que yo jamás había solicitado nada. Me fui del banco en silencio. El sol quemaba, las calles estaban llenas de ruido, pero yo caminaba como si estuviera bajo el agua. Cuando llegué a casa encontré a Carla en el comedor, revisando su celular con nerviosismo. Necesito hablar contigo, le dije. Ella levantó la mirada y me sonrió, pero sus ojos mostraban miedo. ¿Pasó algo, ma? Tuve un problema en el banco. No respondió, solo tragó saliva. Dicen que alguien solicitó préstamos usando mi identidad, añadí, y que todo coincide con mis documentos. Entonces noté cómo su mano temblaba al dejar el celular sobre la mesa. Lo empujó discretamente hacia abajo, como si quisiera ocultarlo. Un gesto mínimo, pero suficiente para encender todas mis alarmas. Pues, yo no fui, respondió, demasiado rápido. La miré fijamente. Su respiración acelerada, la forma en que apretaba la mandíbula, sus pupilas moviéndose de lado a lado. Esa no era la reacción de una inocente. Antes de que pudiera decir algo más, entró Julián, su novio. A ese hombre nunca lo había tragado. Demasiado confiado, demasiado oportunista, siempre pidiéndole dinero a mi hija. Nunca trabajaba, siempre emprendiendo cosas que nunca daban frutos. ¿Todo bien por acá?, preguntó él, metiéndose sin que nadie lo llamara. Carla lo miró como si esperara una señal, y él, con esa sonrisa de vendedor barato, respondió, seguramente es un error del banco, señora, eso pasa todo el tiempo. Pero su tono me dijo que sabía algo que ninguno de los dos tenía intención de confesar. Esa noche, mientras ellos se refugiaban en la recámara de Carla, escuché susurros, discusiones, algo sobre no decir nada y mañana vemos qué hacemos. Me quedé pegada a la puerta, conteniendo la respiración. Te dije que ella no lo iba a creer, susurró Julián. Es mi mamá, entiende, respondió Carla, casi al borde del llanto. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que lo oirían. ¿De qué estaban hablando exactamente? ¿Qué escondían? ¿Por qué hablaban como si yo fuera un obstáculo?
Cuando escuché un ruido de papeles, me acerqué un poco más. El piso crujió. Silencio. Después, un golpe rápido. Carla abrió la puerta de golpe. ¿Qué haces aquí, mamá? La miré a los ojos. No respondí. No podía. Porque por primera vez en mi vida, tuve miedo de mi propia hija. Y lo que descubrí al día siguiente fue todavía peor. Al día siguiente desperté con una sensación incómoda, como si algo me estuviera observando desde dentro de mi propia casa. Carla y Julián salieron temprano, sin despedirse, lo cual ya de por sí era raro. Mi hija siempre me decía luego vuelvo, aunque fuera con prisa. Esa mañana, nada, solo silencio, un silencio que pesaba. Mientras preparaba café, escuché una notificación en mi celular. Era un correo del banco. Otro préstamo aprobado por 70,000 pesos. Ese préstamo se había solicitado a las 7:12 de la mañana de ese mismo día. Y lo peor, la solicitud venía desde mi propia IP doméstica. Lo que no sabía era que ese mensaje sería la pieza que desencadenaría todo. ¿Cómo demonios?, susurré, sintiendo que la presión se me subía a la cabeza. En ese momento me di cuenta de que alguien había estado usando mi computadora, mi internet, mis documentos. Y si la solicitud se hizo tan temprano, entonces fue antes de que salieran de la casa, o quizá mientras yo dormía. Dejé el café a un lado y fui directo al estudio. Me puse a revisar los accesos recientes en la computadora y ahí estaba. A las 6:48 de la mañana, alguien había iniciado sesión en mi banca con mi usuario. Abrí el registro de descargas y encontré algo que me heló la sangre. Un archivo llamado INE-Mariaf-actual PDF creado 2 semanas atrás. No recordaba haber escaneado mi INE en ninguna fecha cercana. Maldita sea, murmuré. Quería llorar, pero el enojo me mantenía firme. Abrí el archivo y ahí estaba. Mi foto, mi dirección, mi firma, perfectamente nítidas. Entonces escuché el portón abrirse. Me sobresalté. Corrí hacia la ventana. Era Carla. Venía sola, caminando rápido, mirando hacia la calle como si vigilara que nadie la siguiera. Cuando entró, fingí estar lavando platos. Ella se acercó despacio. «Mamá, ¿ya desayunaste?», preguntó, con voz tensa. «Sí», contesté sin mirarla. «¿Tú dónde andabas tan temprano?». «Pues, fui a buscar trabajo», respondió, pero su tono no tenía convicción. Me di la vuelta. Ella evitó mi mirada, jugando con las uñas, temblando. «Carla», dije con firmeza, «ayer te escuché hablar con Julián, y recibí otro préstamo esta mañana. Quiero que me digas la verdad, ya». Carla se quedó congelada. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. El celular le vibró y dio un salto como si la hubieran electrocutado. Lo guardó rápido en su bolsillo. «No sé de qué hablas», susurró. Respiré hondo. La rabia empezó a hervir. «Sabes perfectamente de qué hablo. Y si no vas a hablar tú, buscaré quien sí lo haga». Tomé las llaves y fui hacia la puerta. Carla intentó detenerme. «Mamá, espérate, no hagas nada, por favor». «¿Por qué no?», repliqué. «¿Qué es lo que no quieres que haga?». Ella no respondió. La vi quebrarse por primera vez. Su respiración se volvió irregular, sus ojos se llenaron de lágrimas, sus manos temblaban. «Mamá, balbuceó. «Dilo», insistí. «Dime qué está pasando». Pero pronto su rostro cambió, como si recordara algo, o a alguien. Se puso rígida, respiró hondo y se dio la vuelta. «No puedo hablar», dijo, casi susurrando. «No todavía». La vi alejarse hacia su cuarto, cerrando la puerta con llave. Sentí un dolor en el pecho, ese tipo de dolor que solo un hijo puede causar. Respiré hondo, tomé el celular y llamé a Lorena, mi mejor amiga desde la preparatoria. Ella trabajaba en un despacho contable y sabía mucho sobre fraudes. «Fanny», dijo al contestar, «no suenas bien. Necesito que vengas. Es urgente. Creo que Carla y su novio están usando mis documentos». Lorena llegó en menos de 20 minutos, furiosa solo de escucharme. «Esto no se queda así», dijo mientras revisaba los movimientos de mi cuenta. «Aquí hay algo muy raro. Mira esto. Hay 3 solicitudes hechas desde la misma computadora. Eso no lo hace un banco. Lo hace alguien que sabe lo que hace». «¿Mi hija?», pregunté con la voz rota. «O alguien diciéndole qué hacer», respondió Lorena. Mientras ella investigaba, yo aproveché para buscar entre las cosas de Carla. No por gusto, sino por necesidad. En su tocador encontré un papel doblado. Lo abrí. Era una hoja con mis datos completos, escritos a mano. CURP, RFC, número de cuenta, saldo aproximado, tipo de tarjeta,
las preguntas de seguridad, incluso la respuesta secreta que solo yo sabía. Girasoles. Sentí el mundo detenerse. Lorena. Grité. Ven a ver esto. Ella tomó el papel, lo revisó y negó con la cabeza. Esto no lo hizo una sola persona, dijo. Esto es demasiado organizado. Aquí hay alguien más metido. Y justo cuando empezó a decir algo más, el timbre sonó. Las dos nos quedamos quietas. Miré por la ventana. Era Julián. Tenía una mochila grande y una expresión que no me gustó nada. Lorena me agarró del brazo. No le abras, susurró, pero él golpeó la puerta con más fuerza. Señora, necesito hablar con usted. Es importante. Mi corazón se aceleró. Porque en ese momento me di cuenta de algo. Julián no venía a hablar, venía a esconder algo, o a buscarlo. Y cuando finalmente abrí la puerta, lo que vi en su mano me heló la sangre. Cuando abrí la puerta, Julián estaba ahí parado con una mochila al hombro y un sobre manila en la mano. Pero lo que llamó mi atención no fue el sobre, sino su expresión. Ese tipo de mirada que te dice que algo está a punto de explotar. Necesito hablar con usted a solas, dijo, dando un paso hacia adentro. Lorena se interpuso de inmediato. Aquí nadie habla a solas contigo. Le soltó con firmeza. Julián chasqueó la lengua, molesto. Me miró directamente, como queriendo intimidarme. Señora, esto le conviene. Si no me escucha ahora, después será peor. ¿Peor para quién?, pregunté. Él apretó el sobre entre los dedos. Nervioso. Para todos. Sus palabras me hicieron un nudo en el estómago, pero mantuve la compostura. No iba a permitir que un hombre como él me intimidara en mi propia casa. Habla aquí, ordené. Julián miró a Lorena, luego a mí, y finalmente soltó un suspiro resignado. Abrió el sobre y sacó varios documentos. Reconocí mi INE falsificada, y otras 2 copias distintas, con diferentes firmas. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo un golpe en el pecho. Es lo que hemos usado. Digo, lo que se había estado usando para los préstamos, respondió, corrigiéndose tarde. Lorena dio un paso adelante. Repitió. ¿Acabas de incluirte? Julián cerró los ojos, como si lamentara haber hablado más de lo debido. Lo que no sabía era que acababa de abrir una puerta que ya no podría cerrar. Mire, señora, dijo, su hija tenía problemas. Muchos. Y yo solo intentaba ayudarla. ¿Ayudarla? Solté. ¿Ayudarla a endeudarme con casi 300,000 pesos? Él no respondió. Solo apretó los dientes. Lo observé cuidadosamente. Su sudor, su inquietud, la forma en que miraba hacia la calle como si esperara a alguien. Estaba nervioso. Demasiado nervioso. En ese momento me di cuenta de que él no había venido a confesar. Había venido porque algo o alguien lo estaba presionando. ¿Dónde está Carla?, pregunté. No puedo decirle eso. Claro que puedes, replicó Lorena. Y más te vale hacerlo. Julián dudó. Su mirada se movió hacia la ventana otra vez. Y entonces lo dije. ¿Quién los está obligando a hacer esto? Esa pregunta lo congeló. Lo que no sabía era que esa sería la primera grieta de toda la verdad. Julián se pasó la mano por el cabello, respiró hondo y susurró. Ella nunca quiso meterse tan profundo, ¿ok? Todo empezó con un préstamo pequeño, solo 20,000 pesos, para pagar una deuda vieja, pero después él apareció. Lorena y yo intercambiamos miradas. ¿El quién?, pregunté. Julián negó con la cabeza. No puedo decirlo, pues te vas a quedar aquí hasta que lo hagas, dijo Lorena. Él retrocedió un paso, alterado. No entienden. Si hablo, Carla está en peligro. Mi sangre se heló. ¿Peligro? ¿Qué peligro? Ella no te lo dijo porque tenía miedo. Ese tipo no juega. Él le dio los datos, le enseñó a falsificar los documentos, le prometió que nadie se daría cuenta. Tragué saliva, sentía que el mundo se me cerraba encima. ¿Entonces ella sí robó mi identidad?, pregunté, con la voz temblando. Julián bajó la cabeza. Sí, pero no fue idea suya. Lorena cruzó los brazos, firme. Eso no la hace inocente. Lo sé, gritó Julián, pero tampoco sabe cómo salir. Ese hombre la está usando. Y ahora también quiere esto. Sacó algo más de la mochila. Mi estado de cuenta completo, con movimientos de los últimos 3 meses. Lo reconocí porque yo misma tenía una copia guardada en el estudio. ¿Cómo conseguiste eso?, pregunté, horrorizada. Carla lo tomó ayer. Dijo que él lo pidió. Para la siguiente fase. Me quedé sin aire. ¿La siguiente fase? ¿Qué más podía querer? ¿Qué pretende ese hombre?
Pregunté, casi en un susurro. Julián apretó los labios. No quería decirlo. No podía. Hasta que finalmente murmuró. «Quiere la casa». Sentí un golpe en el pecho. Mi casa. La casa donde crecí. La que mis padres me dejaron. Mi hogar. Lorena tomó la palabra. ¿Planean cambiar las escrituras también? Julián no respondió. Su silencio fue suficiente. Eso confirmaba todo. Llamé a mi amigo Alfredo, abogado. Le conté por encima y me dijo, no dejes que Julián se vaya. Voy para allá en 10 minutos. Mientras esperábamos, Julián empezó a desesperarse. Caminaba de un lado a otro, rascándose la nuca, mirando la puerta. No entienden. Si ese tipo se entera de que vine, estamos muertos, dijo. Yo me acerqué. ¿Quién es él? Dime su nombre. Julián abrió la boca, pero justo en ese momento, su celular sonó. Una llamada entrante. El nombre en pantalla me provocó un escalofrío. Elías, trabajo. Vi cómo Julián se ponía pálido. No contestes, ordené, pero él contestó. Sí, no, yo solo vine a dejar. Sí, ya voy. Colgó con la respiración acelerada. Tengo que irme, dijo, guardando los documentos a toda prisa. No te muevas, le gritó Lorena, pero Julián no nos escuchó. Corrió hacia la puerta, y justo cuando intenté detenerlo, alcancé a escuchar algo que me heló la sangre por completo. Carla ya no está en su casa, dijo antes de salir. Se la llevaron. Me quedé paralizada. ¿Quién se la llevó? ¿Y por qué? Y más importante aún, ¿qué querían de mí realmente? Cuando Julián salió corriendo y se perdió calle abajo, me quedé en la puerta sin saber si ir tras él o encerrarme con llave. Lorena me sujetó del brazo. Fanny, tranquila, respira, me dijo. No estás sola. Pero yo sentía lo contrario. Sentía que estaba entrando en un mundo que jamás imaginé que existía. Mi hija desaparecida, un hombre llamado Elías que la tenía, documentos falsificados, y mi casa en medio de todo. Lo que no sabía era que lo peor aún no empezaba. En ese momento me di cuenta de que si quería recuperar a Carla, tenía que actuar rápido y con cabeza fría. No podía esperar a que la policía creyera mi historia sin pruebas sólidas. Tenía que encontrarlas yo misma. Llamé a Alfredo, mi abogado, para saber dónde demonios estaba. Ya voy llegando, respondió, pero te advierto, si ese tipo tiene influencia, la policía podría tardar en intervenir. ¿Influencia de qué tipo? Pregunté. Del tipo que compra voluntades, dijo, tajante. Cuando colgué, sentí que el aire me faltaba. Lorena tomó mi mano. Fanny, tenemos que revisar la computadora otra vez. Ese tipo no trabaja solo, y si Carla estaba obligada, debe haber rastros. Entramos al estudio. Encendí la computadora. Lorena comenzó a revisar archivos ocultos, correos enviados, carpetas sospechosas. Yo me movía entre el miedo y la rabia. Mira esto, dijo de pronto. Me acerqué. Había un archivo de audio, grabado automáticamente por una extensión que yo no recordaba haber instalado. El título decía, Reunión 3-11 de abril. Le di clic. Se escuchaba la voz de Carla, nerviosa. Ya te dije que no puedo conseguir más datos. Mi mamá sospecha. Luego una voz masculina, fría, controlada, que me hizo estremecer. No te pedí permiso, Carla. Te pedí resultados. Si quieres que la deuda desaparezca, haces lo que te digo. Pero, ella es mi mamá, y por eso mismo es más fácil. Si no colaboras, tu mamá perderá la casa, o algo peor. El audio terminó. Sentí las piernas aflojarse. Lorena me abrazó. Ese es el tipo. Elías, dijo ella. Lo grabaron sin querer, pero ahora lo tenemos. Lo que no sabía era que tener esa grabación nos convertía en las siguientes en la lista. En ese momento me di cuenta de que no podíamos seguir actuando desde la casa. Si ese hombre había estado manipulando a mi hija, también podría estar vigilándonos. Así que llamé a Luis, un viejo amigo de Alfredo, investigador privado retirado. ¿Puedes venir? Pregunté. En 20 minutos estoy ahí, dijo él sin dudar. Mientras esperábamos, Alfredo finalmente llegó. Traía su portafolio y su expresión seria. Esto ya no es un simple fraude familiar, dijo. Este Elías es parte de una red, y si Carla está con él, tenemos dos problemas: rescatarla, y evitar que use tu casa para lavar dinero o transferencias ilegales. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Luis llegó poco después, un hombre de casi 60, con barba y ojos afilados que veían todo. Muéstrenme lo que tienen, pidió. Le enseñamos el audio, los documentos falsificados, los estados de cuenta.
Luis frunció el ceño. Este tipo ya le hizo esto a otra familia hace un año. Pero esa vez, hubo un muerto. Mis labios temblaron. Mi hija, ¿crees que le hará daño? Luis respiró hondo. Depende. Si ella ya no le sirve, sí. Pero si todavía necesita algo que solo tú puedes darle. La casa, susurré. Exacto. Alfredo revisó los papeles. Fanny, tienes que tomar una decisión. Inmediata. O bloqueamos todo legalmente. O hacemos que Elías crea que todavía puede obtener lo que quiere. ¿Una trampa? ¿Una trampa? Pregunté. Luis asintió. Podemos citarlo. Hacerle creer que estás dispuesta a firmar un poder. En un lugar controlado. Y ahí, atraparlo o seguirlo para encontrar a Carla. Lorena agregó. Pero es peligroso. Muy peligroso. Sentí el corazón golpeando mi pecho como un martillo. Pensaba en Carla cuando tenía 5 años. Con sus colitas, corriendo por la sala. Pensaba en mi hija adolescente llorando porque su papá ya no estaba. Pensaba en lo que fuera que debía haber pasado para que ella terminara bajo el control de un hombre como ese. Hago lo que sea necesario, dije, firme, lo que sea para recuperar a mi hija. Luis me miró como si evaluara mi fuerza. Entonces vamos a necesitar pruebas más fuertes. Algo que lo comprometa. Tenemos el audio. Dije. Luis negó. No es suficiente. Necesitamos verlo pedir algo ilegal. Necesitamos grabarlo. Y para eso, tendrás que hablar con él. El silencio que siguió pesó tanto que creí que la casa iba a hundirse. ¿Qué? Pregunté casi sin aire. Tú tienes que llamarlo, repitió Luis. Hacerle creer que estás dispuesta a negociar, que estás desesperada, que quieres pagar lo que Carla debe. No lo haré, susurré. Ese hombre, es la única forma, interrumpió Alfredo. Y si no lo haces, Carla podría no vivir para ver mañana. Me llevé una mano al corazón. Sentí un temblor desde el pecho hasta los dedos. Pero al mismo tiempo, una determinación que nunca había sentido. Dame su número, dije finalmente. Lo voy a llamar. Luis anotó el número y me entregó el papel. Cuando conteste, dijo, di exactamente esto. Su plan era arriesgado, peligroso, y podría costarme más de lo que tenía. Apreté el papel en mi mano, tomé el celular y respiré hondo. Marqué el número. Sonó una vez, 2 veces, 3. Y justo cuando estaba a punto de colgar, una voz fría respondió. ¿Señora María Fernanda? Estaba esperando su llamada. Sentí un escalofrío recorrerme entera, porque lo que dijo después, cambió todo. Si quiere volver a ver a su hija con vida, tendremos que hacer un trato. Cuando escuché su voz fría al otro lado de la línea, sentí que el corazón me golpeaba contra las costillas. Si quiere volver a ver a su hija con vida, tendremos que hacer un trato, repitió Elías. Me quedé en silencio unos segundos, los más largos de mi vida. Luis, Alfredo y Lorena me miraban, tensos, esperando mi reacción. Luis movía los labios en silencio, recordándome el plan. Respiré hondo. Estoy dispuesta a hablar, dije, pero solo si me deja verla primero. Elías soltó una risa corta, desagradable. No está en posición de negociar, señora. Usted firma, o ella desaparece. En ese momento me di cuenta de algo. Este hombre estaba acostumbrado a quebrar familias. No le importaba la vida de nadie, solo el control, el dinero, el poder. Pero esta vez había elegido a la madre equivocada. Dígame dónde y cuándo, respondí. Me dio una dirección en las afueras de la ciudad, una bodega abandonada cerca de una vieja carretera industrial. Colgó sin despedirse. Cuando salí del cuarto, Luis ya estaba preparando un micrófono oculto, una cámara diminuta y un pequeño transmisor. Esto enviará vídeo en tiempo real, dijo. Nosotros vamos a estar cerca. Si él intenta algo, actuamos. Alfredo me tomó del brazo. Recuerda, no firmes nada, solo manténlo hablando. Necesitamos que lo diga con todas sus palabras. Y Lorena, con los ojos brillosos, me abrazó. Vas a traer a Carla de regreso. Yo lo sé. El sol ya estaba bajando cuando llegamos a la bodega. Yo entré sola. El metal oxidado rechinó al abrir la puerta. Dentro, el olor a polvo y gasolina quemada me rasgó la garganta. Y ahí estaba él, Elías, un hombre de unos 40, trajeado, demasiado elegante para ese lugar, con una sonrisa que no tenía nada de humana. Y detrás de él, Carla, atada a una silla, ojos rojos, la boca cubierta con cinta. Cuando me vio, lloró, y yo casi corro hacia ella, pero Elías levantó la mano. Un paso más y esto termina mal, dijo, sin perder la sonrisa.
Me obligué a contenerme. Aquí estoy. Dije, ¿qué quieres? Elías sacó un folder. Lo abrió. Dentro había documentos falsos, la escritura de mi casa, un poder notarial preparado con mi nombre. Quiero que firme aquí, dijo. Y su hijita se va libre. ¿Libre? Pregunté, con la voz tensa. ¿Así como dejó libres a las otras familias? Su sonrisa se borró un segundo. Fue apenas un parpadeo. Pero lo vi. Ese era el punto débil de depredadores como él. Su ego. Usted no sabe de lo que habla, replicó. Sé más de lo que cree, dije, sacando valor de un lugar desconocido dentro de mí. Tengo grabaciones, testimonios, documentos, y mientras hablamos, alguien más los está viendo. Elías apretó la mandíbula. No se atrevería, escupió. Ya lo hice. El silencio se volvió espeso. Elías respiró hondo, dio 2 pasos hacia mí. Fue en ese instante cuando lo dijo. La frase que lo hundiría para siempre. La firma, señora. Nadie tiene que enterarse de que obligamos a su hija a colaborar. Nadie tiene por qué saber lo de los préstamos, ni lo de la casa. Lo sabía, había confesado. Luis y Alfredo irrumpieron de inmediato, seguidos por 2 patrullas que habían estado esperando la señal. Elías intentó correr, pero lo tiraron al piso antes de llegar a la puerta. Carla lloraba, temblando. Me acerqué, le quité la cinta de la boca y la abracé con tanta fuerza que pensé que la iba a romper. Mamá, perdóname, sollozó. Yo no quería. Él me tenía amenazada. SHHH, le dije, acariciándole el cabello. Ya terminó, ya estás conmigo. Luis se acercó y afirmó con un gesto que lo tenían todo grabado. Alfredo llamó a la fiscalía. Lorena llegó minutos después, llorando de alivio. Todo había terminado. Ahora, 3 meses después, miro hacia atrás y no entiendo cómo sobreviví a todo esto. Carla sigue en terapia, reconstruyendo su vida poco a poco. No la excusé, pero tampoco la abandoné. Asumió su responsabilidad legal, colaboró con las autoridades y por eso recibió una reducción importante en su sentencia. Fue duro, pero necesario. La red de Elías cayó completa. Salió en las noticias. Varias familias recuperaron sus bienes. Y yo, recuperé algo más importante que el dinero, mi poder. Aprendí que no importa la edad que una tenga, nunca es tarde para defenderse, para armarse de valor y enfrentarse a lo que sea necesario. Ahora cuido cada documento, cada contraseña, cada movimiento, no por miedo, sino por experiencia. Carla está limpiando su nombre. Yo estoy reconstruyendo mi paz. Y mi hogar sigue siendo mío, más que nunca. Si tú que estás escuchando esto estás pasando por algo parecido, no te calles, no esperes, no normalices lo que te hace daño. Busca ayuda, exige justicia. Tu vida te pertenece. Y recuerda, una madre puede caer, pero siempre se levanta más fuerte.